Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet. En el proyecto de esta semana vamos a hacer un cardigan a partir de un granny gigante. El granny mide 90 por 90 centímetros para talla M. Si lo quieres trabajar en talla S, 80 centímetros. Si quieres trabajarlo para talla L, 100. Y XL, 110, y así va sumando 10-10. Lo estoy trabajando con este material, que es una lanita de más o menos unos 3 milímetros de grosor, y lo trabajaremos con la aguja del número 5. Entonces el granny es muy sencillito de hacer porque serían 6 vueltas que se repiten. ¿Vale? Empezaremos aquí en el centro, y aquí tendremos una vuelta, dos, bueno, sí, una, aquí serían 5 al inicio, pero luego ya a partir de ahí son 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, y luego serían 6 que se repiten. A partir de aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos repitiendo patrón, esas 6 vueltas, hasta conseguir en la medida que cada una necesite. Entonces yo voy a trabajar con vosotros las 5 primeras vueltas y luego ya las 6 siguientes, y ya sabéis que son esas 6 las que se repiten. ¿Vale? Voy a 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, sí. Vale, confirmo que es así. Y bueno, haremos las 5 primeras vueltas y a partir de ahí, las 6 que haga siguientes serán las que se repiten en el patrón. Entonces vamos a empezar esas primeras 5 vueltas que son de inicio, y después, como os comenté, haremos 6 que se volverán a repetir las veces necesarias. Trabajo este material, pero puedes trabajar cualquier otro material y también del grosor que quieras, puesto que va por medidas y tú ya lo puedes adaptar. Vamos a empezar haciendo un nudo de inicio y 5 cadenas. Cerramos en la primera cadena con un deslizado, y dentro del circulito vamos a hacer, para empezar, hago aquí 3 cadenitas, y dentro del círculo vamos a hacer 2 puntos altos. Para tener un total de 3 puntos altos. Me voy a ir llevando la hebra y no me la estoy llevando. Vamos a ir llevándonos la hebrita, la colita que se nos ha quedado aquí, para esconderla. ¿Vale? Vuelvo a hacer esos 2 puntos para tener 3 puntos en total. Y vamos a ir escondiendo la colita. Ahora hago 2 cadenas. De nuevo 3 puntos altos. Así hasta tener 4 grupos de 3 puntos altos y separados por 2 cadenitas. De nuevo 2 cadenas. De nuevo 3 puntos. Y aquí tengo 3, y este sería, me falta por hacer una más. 2 cadenitas y 3 puntos altos. Y vamos a cerrar la vuelta. Cogemos hebra, nos vamos a la tercera cadena y hacemos un medio punto para quedarnos como en este ladito. ¿Vale? Nos tenemos que quedar aquí pegadito, pero no encima del primer punto. Ahora, cada vuelta se hace una del derecho y otra del revés. La siguiente vuelta será del revés, así que giramos la labor y vamos a trabajar hacia allá. Así que como estamos en la esquina, vamos a hacer 2 cadenitas y dentro de la esquina un punto alto más. Las esquinas serán 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Los 2 puntos altos que me faltarían lo haremos aquí cuando lleguemos al final. Ahora cojo hebra y de los 3 puntos que me encuentro en el del centro voy a hacer un punto alto,
una cadena y un punto alto. Me voy a la esquina y trabajo 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Esto cada vez que lleguemos a la esquina. Me encuentro de nuevo los 3 puntos. En el del centro hago de nuevo una V. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Y tengo una V de nuevo. Estoy en la esquina, trabajo la esquina con 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. En los 3 puntos, en el del centro, una V. Punto alto, cadena, punto alto en el mismo sitio. De nuevo, en la esquinita, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. En los 3 puntos, en el del centro, una V. Punto alto, cadena, punto alto. Y ya estaríamos en la esquina del principio, que tenemos que hacer el final de la esquina, con los 2 puntos altos. Y en vez de hacer 2 cadenitas, deslizarnos en la segunda cadenita, porque hicimos 2, cojo hebra y en la segunda cadena lo que hago es un medio punto. He completado esta vuelta, giramos para empezar la siguiente vuelta. Y la empezamos haciendo de nuevo 2 cadenas. ¿Por qué hago 2 en vez de 3? Porque es verdad que aquí ya se me sube al hacer el medio punto y no quiero que me quede tan alto. Y ahora ya completamos con otro punto alto. ¿Veis que se queda más o menos a la misma altura? Bueno, pues la vuelta 3 la hacemos con 3 cadenitas de separación y dentro de la V vamos a hacer un popcorn con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Suelto ahí y dejo en espera. Me voy al primero de los 5, engancho esa hebra, tiro un poquito, empujo el popcorn y paso. De nuevo hago 3 cadenitas de separación y me voy a la esquina. Trabajo la esquina. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y repetimos 3 cadenas. Dentro de la V, 5 puntos. 3, 4, 5. Dejo en espera, engancho en el primero y paso por la hebra que me había dejado en espera. Empujo el popcorn y paso 3 cadenitas y hago la esquina con 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. ¿Vale? Toda la vuelta la tenemos que trabajar de esta forma. Cuando hayamos completado la vuelta, estoy aquí en la esquina, completo la esquina con esos 2 puntos que me faltaban por hacer, cojo hebra y en la segunda cadena hago un medio punto alto. Y hemos completado la tercera vuelta del inicio. Giro, hago 2 cadenitas y la mitad de esta esquina con otro punto alto. Ahora, en la vuelta número 4 vamos a hacer, tengo aquí 2 puntos, trabajo uno en cada uno, son 2, y en las cadenas, que tengo 3 cadenitas, hago 3 puntos, 1, 2 y 3. Cojo hebra y el popcorn entro de atrás y lo rodeo y hago ese punto alto en relieve cogido por detrás para que nos quede el popcorn cogido de esta forma en la cara del derecho, porque ahora mismo estamos trabajando el revés. Continuamos en las 3 cadenas, hago 3 puntos,
me encuentro 2 puntos, trabajo 1 y 2 puntos. Y en la esquina hago una esquina con 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Pues continuamos así todo el granny. O sea, ya tengo otro lado que completar, que se complete igual. Un punto en cada punto que me encuentro. Son 2. En la cadena hago 3 puntos. 1, 2, 3. En el popcorn tengo que cogerlo en relieve por detrás. En las 3 cadenas hago 3 puntos. Y ya estoy llegando a la esquina donde tengo que hacer 2 puntos que me encuentro, más la esquina, que son 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Dentro de la esquinita. 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Bueno, pues ya sabéis cómo se hace la vuelta número 4. Ahora continúo en este lado igual que hemos hecho en los dos lados anteriores. Completo la vuelta número 4 con esos 2 puntos y el medio punto alto en la segunda cadenita. Y giramos para hacer la vuelta número 5. La última de estas 5 vueltas que se hacen en el inicio y que no se van a repetir, se repetirán las 6 que hagamos a continuación. Vale, hacemos la vuelta número 5 de esta forma. Subo con 2 cadenas para hacer un punto alto. Y hago 2 cadenas más para hacer una separación de 2 cadenas. En las esquinas solo irá un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en esta ocasión. Y ahora me voy al primer punto. Lo hago sin terminar, el siguiente lo hago sin terminar y el siguiente lo hago sin terminar. Son puntos altos que no acabo y acabo junto esos 3 puntos altos. 2 cadenitas. Con los siguientes 3 puntos hacemos lo mismo, así todo el tiempo. 1, 2 y 3. Cierro y hago 2 cadenas. Siguientes 3 puntos. 1, 2 y 3. Cierro. Ya se ha metido Goku. Goku, salte de ahí un segundito. Perdonad, mi gatito metiche que se ha metido en el vídeo. Vamos a continuar. 1, 2, cadenita. Siguientes 3 puntos. 1, 2 y 3. Bueno, mi gatito que es un león, es súper grande, mi gato. Continuamos. 1, 2 cadenitas. Luego tengo una gatita que está aquí al lado de mí, muy tranquilita. Que no le gusta tan... Mira, pero es que me está haciendo... Madre mía, ¿qué habrá hecho? Voy a ver qué ha hecho. 2 cadenitas. Hacemos la esquina con un punto alto, 2 cadenitas y un punto alto. ¿Vale? Nos tienen que ir quedando así todos los lados. Empiezo el siguiente lado con 2 cadenitas. Y los siguientes 3 puntos, 1, 2 y 3. Cierro, hago 2 cadenas y así vamos haciendo todos los lados. Esta sería la vuelta número 5. Y completamos la vuelta. Las 2 cadenas, me falta por terminar la esquina con un punto alto. Y aquí en la segunda cadenita hacemos el medio punto alto y ya hemos terminado la vuelta 5. Bueno, pues a partir de ahora voy a explicaros de la 1 a la 6 y serán las que iremos repitiendo todo el tiempo. Giramos para hacer la vuelta número 1, se empieza del revés. Vamos a hacer 2 cadenitas y dentro de la esquina un punto alto. Ya serían 2 puntos. Dentro del punto que me encuentro un punto. En el espacio de las 2 cadenas, 2 puntos. 1 y 2. En el punto que hemos cerrado los 3 puntos juntos,
hago 1. En el espacio de cadena, 2. En estos 3 puntos que hemos cerrado juntos, 1. En las cadenas 2. 1 en los 3. En las cadenas 2. 1 en los 3. En las cadenas 2. Hay que ya he hecho aquí uno más. En las cadenas 2. En el de 3, 1. Y aquí ya las últimas 2 cadenas. Hacemos 2. 1 en el punto. Y ya estoy en la esquina. Y en las esquinas hacemos en esta vuelta 2 puntos. 2 cadenas y 2 puntos. Y vuelvo a empezar el otro lado, que me quedan 3 lados por trabajar, de la misma forma. ¿Vale? Ahora haremos un 2 y 3 lados igual. Un punto en el punto, en las cadenas 2 puntos. En el grupo de 3, 1, en las cadenas 2 puntos. En el grupo de 3, 1, así, ¿vale? Todo el tiempo, cuando llegamos a la esquina, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Cierro la vuelta número 1 con el medio punto en la segunda cadena. Giro y hago la vuelta número 2. Subo 2 cadenitas y hago un punto alto. Y ahora vamos a trabajar todos los puntos que nos encontramos en relieve por detrás. Cuando ya hemos trabajado todos los puntos en relieve por detrás, será de esta forma. Y lleguemos a las esquinas, haremos dentro de las esquinas 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Y volveremos a trabajar todos los puntos en relieve por detrás hasta la siguiente esquina. Repetiremos en las esquinas 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y volveremos a hacer todos los puntos en relieve por detrás, así hasta completar la vuelta número 2. Hemos completado la vuelta número 2, que estamos del lado del derecho. ¿Vale? Voy a cerrar aquí la vuelta con un punto, un medio punto en la segunda cadenita. Y del derecho giro al revés. Y la vuelta número 3 la haremos del revés. Aquí vamos a subir 2 cadenitas y haremos un punto alto en la esquina. Para tener 2. Cojo hebra, me salto un punto. En el siguiente hago una V. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Y ahora ya la siguiente V la haremos saltándonos 2 puntos. Un 2 en el tercero. Cadena y punto alto. Un 2 y en el tercero. Punto alto, cadena y punto alto. Salto 2 y en el tercero. Punto alto, cadena, punto alto. Salto 2 y en el tercero. Punto alto, cadena y punto alto. Salto 2 y en el tercero. Salto 2 y en el tercero. Cuando llega al final me tiene que pasar como al principio, que solo me debe de quedar para saltar 1. 2 y en el tercero.
2 y en el tercero. Y aquí queda uno, antes de la esquina. Pues hago dentro de la esquina 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Y repetimos en cada lado lo mismo. Entonces, para empezar un nuevo lado, repito, saltando solo un punto y en el siguiente ya empiezo a hacer V's. Y a partir de ya tengo que saltar 2 en vez de 1. Saltamos 2. Así vamos haciendo otro lado. Cuando lleguemos al final nos tiene que sobrar solo uno aquí. ¿Vale? Empezamos saltando solo uno y nos tiene que quedar aquí uno nada más al final. Eso en cada lado. He cerrado con el medio punto la vuelta número 3 y giramos. Vamos a hacer la vuelta número 4 que nos cae del derecho. Subimos 2 cadenitas y hacemos un punto alto en la esquina. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. Y postcord en cada V va un postcord y 3 cadenas de separación. Entonces ahí hemos hecho las 3 cadenas de separación y ahora vamos a hacer una cantidad de puntos que yo los he hecho de 5, los postcord, con 5 puntos, igual que hemos hecho aquí para que nos quede gordito. Pero bueno, como yo os estoy explicando aquí una muestra, voy a hacer solo 3 porque voy a tardar menos. ¿Vale? Hacemos el postcord con 5 puntos, que aunque yo lo estoy haciendo con 3 para la muestra. 1, 2, 3 cadenitas y de nuevo en la V siguiente. Hacemos 5 puntos, dejamos en espera, repito, yo estoy haciendo 3, pero son 5, y cerramos el postcord, 3 cadenitas, nos vamos a la V, de nuevo 5 puntos y hacemos el postcord. Así todo el tiempo hasta llegar a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina hacemos 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Entonces vamos a completar cada uno de los lados de esta forma. Cuando llegamos a la esquina hacemos 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. ¿Vale? Y así sería toda la vuelta número 4, metiendo los postcord con 3 cadenas de separación en cada V. Completo todo el tiempo lo mismo, tendría la vuelta número 4. Bueno, pues la vuelta número 5. Os voy a explicar sin completar, porque simplemente ya nos falta las 5 y las 6. Y aquí lo que vamos a hacer en la vuelta número 5 es como recuperar puntos. Entonces imaginaros que yo ya he cerrado mi vuelta y me tengo que encontrar aquí en este espacio. Entonces haríamos las 2 cadenitas, el otro punto que nos faltaría para hacer la media esquina que tenemos que hacer al principio. Ahora haremos un punto en cada punto que nos encontramos, que serían 2 de la esquina anterior, de la vuelta anterior. Y en los espacios de 3 cadenas, esta primera vez que hicimos los postcord metíamos 3 puntos, pero ya a partir de ahora no lo hacemos. En esta vuelta esta es la vuelta número 5, ¿no? Sí, la vuelta número 5. A partir de ahora, en la vuelta número 5, lo que haremos es, en los espacios de 3 cadenas, solo hacer 2 puntos. Haremos 2 y abrazamos de esta forma el postcord. De nuevo, en la cadena 2. Y hacemos como un punto relieve. Abrazamos de esta forma, cogiéndolo por detrás, el postcord. 2 en el espacio de las 3 cadenas y en el postcord un punto relieve por detrás.
estaríamos del lado del revés. Aquí cuando lleguemos ya a la esquina, bueno, hacemos nuestros últimos 2 puntos altos en el espacio de las 3 cadenas y nos encontraríamos con 2 puntos de la esquina de la vuelta anterior. Y tendríamos que hacer el medio punto alto enganchándonos. Me voy a enganchar aquí mismo, ¿vale? Enganchándonos en los otros 2 puntos que teníamos. Bueno, ahí me estoy enganchando mal, pero es para que tengáis más o menos visión. Y ahora, ¿qué nos falta por hacer? Espera. Que lo estoy haciendo mal. Tenemos que hacer esos 2 puntos altos, pero tenemos que completar la esquina que nos falta por hacer 2 puntos de la esquina. Hacemos los 2 puntos y ahora es cuando ya voy a engancharme. No me estoy enganchando mal, pero simplemente por terminar la vuelta. El medio punto alto para terminar esa vuelta. Y ya giraríamos y haríamos la vuelta número 6, que sería la última vuelta. En esta vuelta número 6 hacemos 1, 2 para hacer un punto alto y 2 para hacer una separación de 2 cadenas. Y es cuando vamos cogiendo los 3 puntos 1, 2 y 3 y cerrándolos juntos. 2 cadenas de separación, 1, 2 y 3, 2 cadenas de separación y así todo el tiempo en cada lado. Como veis, los motivos que estamos trabajando son múltiplos de 3. 2 cadenas de separación, 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación, ¿vale? Esto sería la vuelta número 6. Voy a terminarla porque veáis cómo se hace la esquina, que solo es un punto, 2 cadenas y un punto. Y cuando acabamos, tenemos que acabar con esos 3 más 2 cadenitas y en la esquina, que no la tengo aquí hecha porque me he estado volviendo todo el tiempo, pero la voy a hacer aquí mismo, solo tenemos que hacer un punto, una cadena y un punto. Y seguiríamos por el siguiente lado empezando siempre por 2 cadenitas y trabajando 3 puntos, 3 puntos juntos, cerrados juntos, ¿vale? Esa sería la vuelta número 6. Cuando acabemos la vuelta número 6, giraremos del revés y volveremos a empezar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Vale? Entonces la 1 se empieza del revés, que es esta, donde hacemos esquina con 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, un punto en el punto que nos encontramos, 2 en la cadena, un punto en los 3 puntos, 2 en la cadena, 1, 2 en la cadena, 1, 2 en la cadena. La siguiente vuelta la haremos del derecho, tenemos que girar al derecho y vamos haciendo lo que va en relieve por detrás y las esquinas son de 2. La cuarta la haremos del revés y son las V, donde tenemos que hacer las esquinas de 2 y la primera V solo saltándome un punto y después cada 2 puntos. En el último, antes de la esquina, solo me quedará un punto. En la 5 iría una esquina de 2, 2 cadenas, 2 y luego ya irían 3 cadenas post-cord, 3 cadenas post-cord dentro de las V. En la número, esta es la 4, el post-cord es la 4, en la 5 hacemos esquinas de 2, más 2 y 2 y haremos un punto en cada punto más dentro de las cadenas 2 puntos y el punto abrazado en relieve por detrás. Y ya por último la 6, que es la que acabamos de hacer ahora. Y repetimos las veces que nos haga falta para la medida que necesitemos. Mira, aquí tengo este hecho ya. Que no entra entero, obviamente, porque no da la cámara para tanto. Pero sí os puedo contar las veces que yo he repetido para tener esta medida, aunque yo estoy trabajando un material y tú trabajarás con otro. Pero para que tengas referencia, para los 90 centímetros por 90, sin contar las 5 primeras vueltas, que serían hasta aquí, hasta el grupito este de 3. ¿Vale? Entonces voy contando. He repetido una vez la de 6, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Con 4 veces que he repetido, he tenido suficiente. Claro, cada vez que repitáis, os van a entrar más puntos porque vamos creciendo. Y más postcore y todo esto. Es más trabajo.
pero es muy fácil, como veis, el patrón. 6 vueltas que se repiten. Cuando terminemos las 6 vueltas que se repiten, cogeremos nuestro cuadrado. Olvidaros de este trozo que tengo aquí más grande porque es lo que acabo de hacer de más. Y entonces cogeremos las esquinas. Es que este me entra mejor y os lo puedo explicar. Voy a retirar incluso la cámara porque, como os decía, el otro cuadrado es muy grande y no me va, lo voy a explicar mejor aquí. Cogemos nuestro cuadrado y lo ponemos que nos dé el revés a nosotros y cogemos una esquinita, nos la llevamos al centro. Otra esquinita, nos la llevamos al centro. ¿Vale? Y por aquí saldrá un bracito. Entonces tenemos que coser hasta ahí el espacio que queramos dejar, que yo diré el que yo voy a dejar. En el otro lado hacemos lo mismo. Lo que pasa es que aquí, como tengo crecido, se ve más grande. ¿Vale? A ver cómo hago para que más o menos lo veáis o lo visualicéis. Así, ¿vale? Y de lo mismo, aquí dejaré mi espacio para la otra manga. Y ya nos quedará toda esta parte del centro, nuestro cuerpo, donde haremos una solapita, pero no en todo. O sea, yo me iré de la costura hacia abajo un trocito, también os diré desde dónde, y empezaré a hacer una solapita hasta ese mismo punto del otro lado. Iré haciendo, así, de aquí a acá, de acá a aquí, así, no en redondo completamente, simplemente desde donde empiece hasta donde quiera llegar, las vueltas que necesite. Y después haremos unos puñitos. Tengo unido ya una parte, me he dejado el espacio para sacar el brazo y ahora voy a unir el otro lado. Lo he hecho con punto deslizado y con la costura visible del derecho. Entonces tienes que ponerte el cuadrado como que está al revés mirándote y doblar las esquinitas, ¿vale? Me traigo las de este lado aquí al centro y ahora añadiré la hebra y uniré hasta quedarme a la misma altura que yo he dejado. He unido hasta el grupito de 3 y a continuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me sobran 11 grupitos. Quiere decir que voy a unir desde aquí, desde la esquinita, y voy a contar, si quito el marcador, para que me quede igual. Voy a ir uniendo y me quedaré, pues como son, para que lo entendáis mejor, me tienen que quedar 5, 5 porque el sexto se queda aquí en la esquinita arriba. No me sobra par, es impar, entonces tenemos que dejarlo así. Mirad, en este lado yo no he cortado la hebra porque de ahí salgo para hacer el puñito. Entonces voy a aprovechar para no tener que hacer nudo, dejar y coger otro ovillo para empezar de nuevo la unión y ya seguir con la manga también. Vamos a añadir la lana en la esquinita. En esta cadenita tenemos 2 cadenas, pues en la segunda. Desde ahí vamos a unir de la esquina del otro lado a la misma cadena con un deslizado y ya vamos entrando, mira, en la hebrita de dentro del punto y aquí igual. Aquí tenemos 2 cadenas, pues vamos a entrar en las 2 cadenas de un lado y de otro, una y 2. Aquí. Ahora entraré en el grupito de 3. Deslizado. Ahora tenemos de nuevo 2 cadenitas. Entramos en una, entramos en la del otro lado. Y la siguiente cadenita. Y ya de nuevo tenemos el grupito de 3. ¿Vale? Entonces vamos uniendo así de un punto, de un lado y de otro.
y nos va quedando la costura así visible. Ya he cerrado todo el lado y como os dije, con la otra manga no vamos a cortar la hebra y vamos a hacer ya el puñito con una puntada súper sencillita. Vamos a meter en los espacios grupitos de 3 puntos altos, así que me voy a deslizar al primer espacio que me encuentro y ahí voy a hacer 3 puntos altos. Subo con 3 cadenas y hago 2 puntos más. Me voy al siguiente espacio, hago 3 puntos altos. Me voy al siguiente espacio, hago 3 puntos altos. Siguiente espacio, 3 puntos altos, así todo el tiempo hasta completar en círculo. Y con esta puntada vamos a alargar lo que queramos la manga. Yo os diré las vueltas que voy a dar. He completado una vuelta porque ya he rellenado en el último espacio, entonces aquí nos deslizamos en esa primera cadena. Y aquí tenemos que entrar ya desde el espacio haciendo un punto bajo, 2 cadenitas y tengo mi primer punto alto. Tengo que hacer 2 más. Ya tengo otro grupito de 3 y voy entrando entre, aunque no hay ni cadena ni nada, pero queda un huequecito. Y en ese huequecito que hay entre 3 puntos y 3 puntos, hacemos 3 puntos. Aquí salto esos 3 y me voy ahí en medio y hago de nuevo 3. Puedes hacer una cadenita si quieres entre los 3 puntos, pero yo no lo voy a hacer para que no me quede tan calado. Y así sería el largo de nuestra manga con esta puntada. Trabaja las vueltas que tú necesites o que a ti te guste. ¿Vale? Yo no sé aún las que voy a necesitar, voy a ir trabajando y os lo diré cuando termine. He tejido en total 10 vueltas, ya casi tengo el largo, pero me he reservado un par de vueltas para hacerlas en punto alto y además poder disminuir un poquito el hueco ya que me quede abajito más estrecho. Hacer como un puñito más estrechito. Bueno, pues para eso vamos a trabajar ya sin meternos en los espacios, solo en los puntos. Como estoy aquí deslizada, aquí hago un punto bajo y 2 cadenas. Y tengo un primer punto. Y voy a hacer en los 2 siguientes una disminución. Entro y no termino el punto. Entro y no termino el punto y lo termino. Sería un punto. Voy a ver cómo puedo disminuir sin que me quede tan gordito. Saco y hago 1 y 2. Casi mejor así la disminución, ¿vale? Sin coger lazada. Entonces, voy a hacer 1, 2 y 3 puntos, normal. Y en el cuarto vuelvo a hacer la disminución sin coger lazada, porque voy a sacar la lazada. Y vuelvo a sacar lazada. Entonces no me hace falta. Y lo hemos convertido en 1. Y vamos trabajando así. Ahora de nuevo 3 puntos. 1, 2, 3. Y entonces el cuarto y el quinto saco y hago un punto alto. De nuevo 3, ¿vale? Así. A ver cuántos puntos me van a quedar. 1, 2 y 3. Yo creo que con esto ya tendré una disminución suficiente
Es que tampoco podemos hacer mucha disminución porque tampoco es que hayamos dejado tan ancho la manga, así que 1, 2 y 3 y ya a ver cuánto queda para llegar al final, porque voy a darle la vuelta así para no tener que girar tejido entero. Bueno, voy a seguir porque todavía me queda un trocito, quería grabarlo entero, pero me queda un trocito. Ya he llegado y tengo que deslizarme en la segunda cadenita, porque acordaros que hicimos un punto bajo y 2 cadenas. Entonces, aquí arribita es la segunda cadena. Bueno, vamos a ver cuánto hemos disminuido el puño, que yo creo que ya está bien. Vale, y donde más se va a notar es en la siguiente vuelta, que vamos a dar en punto alto, ya un punto sobre cada punto nada más. Y ahí es donde vamos a apreciar bien la disminución. Bueno, pues aquí hago el punto bajo y 2 cadenas y ya vamos haciendo solo un punto en cada punto. Aquí tengo un punto, que esa era una disminución, pero se queda ya en un punto. Tengo 3, 1, 2 y 3. Y la otra disminución, que se queda en un punto nada más. Y de nuevo 3, bueno, pues así, un punto en cada punto. Ya aquí no tenemos que contar ni nada porque es simplemente los puntos que nos han quedado, los que tenemos que hacer. Pues yo ya tendría mi largo completo, pero si tú necesitas hacer un poquito más, puedes hacer alguna vuelta más en punto alto. Yo ya lo tengo completo, aquí me quedo. Y para terminar, voy a hacer una vuelta en punto cangrejo. Ya sabéis que eso se va haciendo punto bajo, pero metiéndonos al revés. Entonces, voy a hacer un primer punto. Aquí hago una cadenita y entro en el anterior y hago el punto bajo. Y ya vamos entrando siempre en el anterior. Puedes hacer una vueltecita en punto bajo normal si tú quieres, pero es que a mí para esta textura de lana, para esta lanita que queda así muy rústica, pues lo veo bien con esta terminación. Que queda como un cordoncito. Y la manga ya la tendríamos terminada. Aquí he cerrado con un punto deslizado la vuelta y así nos queda el bordecito. Ya tenemos la manguita terminada. Tendría que hacer la otra manga igual, pero antes os quiero explicar cómo vamos a tejer la parte de delante. Esa solapita que os dije que íbamos a hacer. Mira, vamos a decidir, bueno, pues esta va a hacer como todo es igual, la parte de arriba y la de abajo es igual. Tú decides cuál es tu parte de arriba. Y aquí tengo las costuras. Voy a añadir la hebra, mira, a partir de la costura hacia abajo tengo grupitos de 3, ¿veis? Bueno, pues voy a entrar, tengo un espacio de la esquina, que la unimos para la costura, un espacio de 2 cadenas, otro espacio de 2 cadenas y otro espacio de 2 cadenas, ahí, detrás del segundo grupito de 3. Ahí añado la lanita. Y vamos a tejer los 3 puntos, el punto granny, igual que hemos hecho en las mangas. Todo el tiempo, o sea, desde aquí, todo el tiempo hasta llegar a la misma altura, que sería esta. O sea que tengo la esquina 1, 2 y en el tercer espacio. La esquina 1, 2 y en el tercer espacio. ¿Vale? Hasta ahí. Yo voy a tejer todo el tiempo y cuando llegue aquí paro y doy la vuelta. Pero cada vez que demos la vuelta,
Bueno, en esta primera vuelta no vamos a empezar haciendo la disminución. A partir de la siguiente nos vamos a ir quitando un grupito de 3. ¿Vale? Lo vamos haciendo y lo vemos. Porque quiero que me vaya quedando de más ancha como que me quede más estrechita de aquí, más anchita de arriba. Pues aquí empezamos tan fácil como hacer 1, 2 y 3 para hacer un primer punto. Y metemos 2 puntos más. Y ya en cada espacio hacemos los 3 puntitos. El punto que hemos hecho en el puño hasta llegar a donde tengo puesto el marcador del otro lado. ¿Vale? Aquí tengo que controlar porque aquí ya tengo muchos espacios. Tengo 1 y 2. Decido si me meto en la esquina, que va a hacer así. Me voy a meter mejor en la esquina. Si no, tengo que hacer ahí mucho. Y así me podría ir directamente a la otra esquina. Aquí tengo un espacio y aquí tengo la esquina. 1, 2 y 3. Con lo que ese primer espacio, como lo tengo tan pegadito a la esquina, me lo voy a saltar como he hecho antes. Y me voy al otro. 1, 2 y 3. Y ya de espacio en espacio. Todo el tiempo. Ya no me vuelvo a encontrar esquinas hasta que no llegue. Pase por el cuello y lleguemos a este lado. ¿Vale? Aquí tenemos en cuenta lo mismo. Que no meto en el espacio interior de la esquina. Meto en la esquina me salto ese espacio y hago los demás. O sea que he hecho antes de la esquina 1 y 2. ¿Vale? Y ya meto la esquina, meto la esquina. Vamos haciendo así. Yo creo que queda bien. Es que lo que no quiero es que me quede boleón. Así va a quedar bien. Vale, continuamos hasta donde tengo el marcador. He hecho mis 3 últimos puntos donde tenía el marcador. Y ahora, cada vez que vayamos a empezar una nueva vuelta, la empezamos como os voy a explicar ahora. Y cada vez que vayamos a terminarla, cuando lleguemos al otro lado donde iniciamos, os diré cómo hay que terminarla. Y siempre se repetirán las vueltas que demos. Vamos a dar la cantidad de vueltas que nos haga falta o que nos guste para el anchito de la solapa. Entonces, mira, yo ya he hecho aquí mis 3 últimos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que trabajar ahora hacia arriba. Ahora me vuelvo hacia arriba. Y trabajo por el lado del revés. Y no voy a trabajar, mira, hacemos 1, 2 y 3 cadenitas. Y me voy al primer espacio y meto 3 puntos. Ahí es como que vamos a quitar en cada vuelta un grupito de 3. Y ya en cada espacio vamos haciendo 3 puntos. Voy a hacer uno más para que veáis cómo quedaría. 1, 2, 3. ¿Vale? Con estas 3, bueno, estoy viendo que con 3 cadenas vamos a hacer 2, no sé. Bueno, esto una vez que se estire queda bien. Es que se me había ido viniendo para acá. Que no nos quede. A ver. Claro, pero es porque tira, como estoy en el espacio, me tira hacia allá. Está bien con 3 cadenas. Igual tenía que haber fijado este punto. Mira, para que no nos pase eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijar ese punto. Ese último punto del grupito de 3, para que no se nos mueva, porque claro, es un espacio y se nos viene hacia acá. Hacemos 2 y el tercero lo voy a hacer aquí arribita sobre el punto que tenía que haberlo hecho al inicio también, pero bueno, ya está hecho así que lo hacemos de esta forma. Y ahora sí, ya podemos girar y hacer las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y nos metemos en los espacios, vamos metiendo 3 puntos. Ahora, cuando lleguemos al final,
os digo cómo tenemos que terminar y cómo volver a empezar de nuevo. A ver. ¿Veis? Ya queda bien porque se queda fijo. Vale, perfecto, pues así lo hacemos. He completado la vuelta y he llegado aquí al final. Mira, cuando nos queden el primer grupo, el segundo grupo, los dos grupos, y nos quede un espacio, pues hacemos en el espacio los 3 puntos, 1, 2 y 3, y vamos a terminar esta vuelta haciendo un punto alto aquí en el primer punto, que son 3 cadenas. Ahí hago un punto alto. Y siempre terminamos así. Y siempre empezamos como empezamos la vez que esta vuelta, vamos, esta segunda vuelta, como la hemos empezado, ¿vale? Ya sabéis cómo la hemos empezado, con 3 cadenas saltándonos al siguiente espacio, y cómo la terminamos. Haciendo en el último espacio y un punto alto sobre el primer punto que hicimos. Tenemos que volver a dar la vuelta y esta vez pues vamos a trabajar desde el derecho. Volvemos a dar la vuelta y vamos hacia allá de nuevo. Y empezamos desde el primer punto o desde aquí directamente, como quieras. Desde aquí también se puede empezar. Hacemos 1, 2 y 3 cadenitas y nos vamos al primer espacio que nos encontramos. 1, 2 y 3 puntos. Y ya vamos haciendo 3 puntos en cada espacio. Y cuando lleguemos al final, terminaremos con un punto alto, como hemos hecho aquí. Haremos en el último espacio, lo voy a buscar, el final. A ver, ¿dónde está? Aquí donde tengo el marcador. Entonces haremos este último espacio con 3 puntos y ya no tengo más espacio porque estas son las 3 cadenas, lo que hicimos al inicio. Ahí, en la tercera cadenita, haremos un punto alto, ¿vale? 3 puntos y un punto alto. Giraremos y volveremos a hacer 3 cadenas y en el primer espacio, y así vamos a ir disminuyendo esa zona. ¿Ves que aquí ya se ve un trocito que estábamos antes aquí y ya cada vez nos vamos alejando más? Mi primer grupo de 3 empezó aquí abajo y mira por dónde va ya, ¿vale? Se va quedando ahí como que vamos disminuyendo. Bueno, pues tú haces la solapita al ancho que a ti te guste. Yo voy a seguir dando vueltas, esta sería mi tercera. Y bueno, si hago 5, 6, las que haga, te lo digo y te digo qué ancho me da por medida también, por si quieres coger mis medidas. Pero te lo puedes hacer a tu gusto también. Pues completé la solapita con 10 vueltas. Y esas 10 vueltas me dan, tengo que medir, mira, estos son los 3 puntos que se unen juntos desde aquí. Me están dando 14 centímetros. Y bueno, una vez que terminemos las 10 vueltas, que siempre sabéis que empezamos y terminamos con la disminución, salimos con las 3 cadenas y luego terminamos con el punto alto para que nos vaya quedando pues esa solapita cada vez más pequeña. Como veis, de aquí queda más estrechita, de aquí más ancha. Bueno, pues por último, una vuelta por todo en punto cangrejo. Por todo quiero decir por solapa y por la parte de abajo donde no hemos hecho solapa también. Todo una vueltecita en punto cangrejo y habríamos terminado. Y mira qué chula queda. ¿Veis? Queda como si fuera un cuellecito de chaqueta. Ya lo habéis visto puesto. Además nos da, pues eso, el juego de que nos quede como un cuello de chaqueta si lo llevamos abierto, pero si queremos abotonarlo, que también podríamos y nos quedaría también muy bonito así cerrado. Le podéis poner un botoncito o algo. Venden estos botoncitos de madera y yo creo que le voy a poner uno por aquí. Cuando lo tenga puesto mido más o menos donde me queda cómodo y bueno, pues luego ya lo podemos sacar por cualquier espacio de los que tenemos y nos quedará así. Uno o dos, lo que queráis, le podéis poner. Yo tengo un par de ellos, así que creo que le voy a poner 2.
Igualmente lo estáis viendo en el spoiler del inicio, que como yo esa foto me la hago ahora, pues no sé lo que he terminado decidiendo. Cuando lo ponga, pues veré. Es opcional, igualmente. Le puedes poner o no nada. Incluso unas cadenitas aquí y atarlo, también puede. Bueno, pues así queda la chaqueta. Y como veis, ha sido súper fácil de hacer y cunde muchísimo el trabajo. La parte de atrás se nos ve nuestro granny que queda súper bonito en la espalda. Y ya veis. Simplemente con 6 vueltas que se repiten, que además de que yo lo he hecho en un color y tú lo podrías hacer en infinidad de colores y puedes darle el juego que quieras, pues es súper sencillo y te recomiendo que te animes a hacerla porque merece mucho la pena en un material así gordito que te caliente este invierno. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Nos vemos prontito.